Hola, buenas tardes niños del grado sexto del Colegio Los Naranjos CIDE. Y es un gusto para mí volver a compartir con ustedes este video tutorial de la asignatura de Ciencias Sociales en relación al tema de las culturas precolombinas. Bueno, es muy importante analizar este tema porque este tema es el origen de lo que somos en la actualidad, ¿sí? Ya como hemos alcanzado a ver en las primeras clases de esta semana, hemos podido ver cómo el hombre llega a América por primera vez a través de grandes migraciones. Si recuerdan ahí en un video que yo les mostraba, las migraciones son un desplazamiento de población hacia nuevas tierras buscando nuevos recursos como agua, animales para comer y alimentos, ¿sí? Un lugar también para guarecerse. Entonces se supone que hay diferentes teorías que hablan de esto y son tres en particular. La primera que dice que el hombre llegó a América probablemente por el norte, por un lugar que se llama el Estrecho de Bering. El Estrecho de Bering es un lugar que une a Asia con América y que es muy cercano, sobre todo en la era de hielo. La era de hielo, pues se congelaron los mares y se levantó la tierra que allí había y pudieron los seres humanos pasar de un lugar a otro. Hoy en día ese lugar no está unido ya, pero en aquel momento dado la historia sí. Y pudieron pasar los primeros seres humanos de Asia a América buscando animales, detrás de animales, porque ellos eran nómadas, eran personas que tenían que moverse para poder subsistir. Y pues obviamente los animales les daban tanto abrigo como carne, como grasa, como los huesos que les permitían cazar a otros animales. Entonces pues esto era muy importante para ellos. Esta teoría del estrecho de Bering la desarrolló un científico llamado Handicap, ¿sí? Y dice que el hombre pasó por ese lugar hace aproximadamente 40.000 años a 14.000 años en el pasado. Es decir, en América no siempre hubo humanos, como si lo hubo en los otros continentes. Bueno, esa es la primera teoría. La segunda teoría dice que el hombre viene procedente de Australia a través de canoas y de barquitos, ¿sí? Esta teoría la desarrolló el más famoso científico Rivet, el cual dice que pues los seres humanos llegaron en canoas, en barcos, de Australia a América y que llegaron a lugares como Perú, Chile, Colombia, Ecuador, todos los que tienen la frontera del Pacífico, ahí de Sudamérica. Otra teoría fue desarrollada que dice que el hombre estaba ubicado en esas islas allá que están alrededor de Australia, que se llaman las Islas Polinesias, y esos hombres de esas islas fueron desarrollando canoas y diferentes carrozas con lobos y demás, y atravesaron el océano Antártico, que estaba congelado en ese momento, o el mismo Polo Sur, que es el Antártico. Pasaron por allí y llegaron por el sur del continente de América, por Chile, ¿sí? Y ahí subieron hacia el norte de América. Entonces hay esas tres teorías. La más aceptada es la primera, que dice que el hombre llegó por el estrecho de Bering, por el norte de América, por Asia hasta Alaska y luego Canadá y Estados Unidos de América. Entonces es ahí como esas culturas empiezan a desarrollar, esos nuevos seres humanos que hay en América. Entonces, niños, aquí se empiezan a acomodar esos primeros seres humanos, que primero pues no se ubican en un lugar específico, sino que empiezan a deambular, muy probablemente desde el norte de América hacia el sur de América, ¿sí? Llegando primero a Alaska, luego a Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, ¿sí? Y es allí donde ellos van moviéndose y a medida que ellos se van moviendo en diferentes migraciones, se van creando diferentes culturas, ¿sí? Entonces en América, lo veíamos ya en la segunda sesión de clases virtuales, llegan a Norteamérica y ellos empiezan a establecer allá en Alaska, Canadá y en partes de Estados Unidos. Empiezan a vivir allá, empiezan a cada vez más con el paso del tiempo, se empiezan a volver más sedentarios porque logran empezar a analizar que se puede en las tierras sembrar, cosechar, ¿sí? Sacar alimentos de ahí. Y pues es muy importante para esas culturas lograrse asentar porque crean sus primeros reinos, crean sus primeras civilizaciones. Esas tribus que conocemos, por ejemplo, en el norte de América,
que no fueron tribus que hayan creado pirámides ni nada de esto, pero que sí lograron desarrollar una cultura propia. Entonces, por ejemplo, encontramos dentro de las tribus más famosas de Estados Unidos y de Canadá, a los Cherokees, a los Apaches, a los Piel Rojas, a los Cherokees, nuevamente, hay muchas, a los Crows, hay muchas tribus allá en Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, que empiezan a expandirse así por diferentes territorios, desde el lejano oeste hasta el cercano oeste. Y ellos empiezan a ver que pueden empezar a consumir mucho pescado, que ellos mismos a veces en sus albercas artesanales podían criar, o si no, podían consumir ese pescado también de los ríos que habían en sus lugares. Otros productos como el maíz y otro tipo de raíces, ellos las empezaron a ir sembrando allá en esos lugares que no producían tantos alimentos por ser casi siempre tierras que se encontraban en un frío invernal, ¿sí? A no ser por las estaciones, que pues a medida que tú bajabas más de Norteamérica hacia Sudamérica, encontrabas mejores tierras y mejores climas para sembrar. Ellos obviamente empiezan a organizarse y empiezan a crear tribus en donde los papeles de los actores y los personajes que hay en cada tribu son importantes. Por ejemplo, los niños eran los seres más valiosos dentro de la tribu porque eran el futuro y se veían como un elemento sagrado, puro, prístino, que no había tenido todavía mucha contaminación del mundo, ¿sí? Las mujeres, que eran las que ayudaban a recolectar las frutas, las verduras, ayudar a quitarle la piel a los animales, a crear vínculos con las otras tribus. También eran importantes las mujeres, ¿cierto? Por el lado, por ejemplo, de los hombres sí tenían que ser comprometidos con la labor de cuidar las tribus, las fronteras, y eran muy guerreros. Las tribus norteamericanas eran demasiado guerreras. De hecho, cuando después llegaron los españoles y los ingleses, ellos tuvieron muchas guerras con ellos porque ellos peleaban a muerte por sus tierras. También existía la figura del chamán, que era otro personaje, chamán con su tótem y toda su indumentaria, con plumas largas hasta casi los tobillos, en donde pues los chamanes eran los que se encargaban directamente de toda la parte ritual, ancestral, mítica, de unir el mundo material con el mundo del más allá, de los espíritus, de los dioses. Entonces pues ellos digamos que se pensaban así, ¿sí? Cada personaje dentro de la tribu tenía un rol importante y tenía que ser cumplido tal cual como siempre la tradición lo decía, ¿sí? Normalmente ellos cuando eran nómadas tenían muchos tipis. Tipis son como una especie de casitas así triangulares en palitos en donde ellos rápidamente las montaban y se movían detrás de las migraciones de mamuts o de bisontes o de búfalos que hubieran, y se iban detrás de ellos para poder alimentarse o subsistir. Ya después, cuando se volvieron sedentarios, esas tribus ya empezaron a crear cabañas con madera o con otro tipo de elementos que les permitían protegerse del frío que allí hacía en el norte de América. Otra tribu, como por ejemplo los Inuit, que son los esquimales, ellos ya creaban sus casas de hielo, de bloques de hielo, creaban los iglús. Y allí dentro de ellos se conservaban, tenían tradiciones muy distintas a las que tenían las demás tribus. Por ejemplo, de prestarle la esposa al que llegaba, al visitante que llegaba, para que él pudiera pasar la noche con ella, comer la carne cruda, no alimentarse de raíces ni de plantas, solamente ellos se alimentaban de la carne y de la grasa de los animales que cazaban. Cuando, por ejemplo, veían que no tenían carne y que no podían cazar, cogían a sus mascotas y se alimentaban de ellas, de los lobos, de los perros que utilizaban para los trineos. Entonces ellos tenían unas costumbres mucho más diferentes incluso a otras tribus de Norteamérica, ¿sí? Dentro de esas tribus de Norteamérica, como les digo, ellos eran grandes guerreros, fueron muy grandes guerreros y siempre luchaban entre ellos. Normalmente la tradición que se desarrolló después, donde se quitaban las cabelleras a los prisioneros, o sea, el cuero cabelludo y el pelo, viene de esas tribus.
en donde veían como un trofeo quitarle la cabellera a su enemigo, ¿sí? Porque ellos eran muy violentos entre sí en muchas ocasiones y luchaban por su tierra totalmente a muerte, ¿sí? Dentro de esas tribus de Norteamérica cabe también rescatar que ellos tenían un profundo respeto por la naturaleza. O sea, ellos no cortaban la leña porque sí, o mataban un animal porque sí, o, o digamos lo que le quitaban la vida a algún animalito que era muy valioso para ellos, porque sí, no, ellos solamente lo hacían por necesidad. Cuando mataban al animal y lo cazaban, le hacían una oración para que ese espíritu del animal pudiera volver a reencarnar en otro animal o incluso en un ser humano. Eran muy respetuosos con eso, ¿sí? Era una forma de ver el mundo totalmente distinta. Entonces, eh, para ellos era muy importante proteger la naturaleza. Ellos estaban siempre en contacto con la naturaleza, con el viento, con la lluvia. Ellos con solo salir de su tienda, de los tipis o de su cabaña y ver el cielo o ver cómo era el comportamiento de los animales, ya sabían, por ejemplo, que iba a haber una tormenta huracanada o de lluvias fuertes o grandes oleadas de nieve. Ya con eso ellos ya sabían, porque conocían muy bien la naturaleza que los rodeaba y sabían perfectamente qué era lo que iba a pasar en muchos casos. También ellos estaban muy en relación con la naturaleza y hacían rituales con ella, porque pues sentían que si ellos no hacían esos rituales, los dioses, ya fuera del aire, del agua, de la tierra, los podían llegar a castigar o les quitaban sus bendiciones, ¿sí? Entonces, pues para que vayamos viendo cómo, ya vamos mirando cómo es que se desarrollan esas culturas precolombinas del Norteamérica que fueron, según la teoría del estrecho de Bering, las primeras a llegar a América, ¿sí? Entonces, para que vayamos analizando eso, vayamos profundizando en el tema y que cuando tengamos las clases virtuales, yo les pregunte y ustedes de pronto me puedan ahondar en el tema, ¿sí? Entonces, niños, pues ese sería como este video tutorial para que ustedes de pronto, los que no pudieron estar en las clases o no tuvieron acceso, y puedan tener como esa claridad del tema que estamos viendo, ¿sí? Ya que ese es uno de los temas que vamos a ver durante este periodo. ¿Vale, niños? Niños, espero que les haya gustado el video. Nos estaremos viendo en las clases. También con el envío de los talleres o los mensajes que ustedes me puedan hacer llegar. Y espero que les vaya muy bien en esta semana y lo que resta la otra. Espero que les vaya muy bien, niños. Hasta luego, se cuidan, que les va muy bien. Chao. Chao, Sexto.